Dios bendiga a todos los que apartan de su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy estaremos analizando el texto que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 20, el cual nos dice lo siguiente. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Recordemos que Pablo estaba defendiéndose de algunos cristianos o de más bien de algunos que estaban de parte de la circuncisión y que lanzaban falsas acusaciones contra Pablo, y no solamente contra él, sino contra el evangelio que predicaba. Entonces Pablo escribe en esta carta unas palabras que son drásticas, que son fuertes y que por algunos son interpretadas como un juramento por la mayoría de los escritores. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, colocando a Dios por testigo, colocando a Dios por testigo, diciendo que no miente en lo que está diciendo en la carta. Y son palabras drásticas porque poner a Dios por testigo en una situación o asunto es algo bastante serio. Recordemos que Dios es el juez del mundo. Y si el apóstol estuviera mintiendo, entonces Pablo estaba bajo condenación porque lo está poniendo por testigo delante de Dios. eh, Les aseguro que no estoy mintiendo en lo que digo. Ahora, ¿por qué razones el apóstol habría de colocar a Dios por testigo en esta situación? Podrían haber varias razones. Una de ellas es que los que eran de parte de la circuncisión estuvieran logrando su objetivo. Y de hecho, yo creo que sí lo lograron en algunos hermanos de Galacia, porque Pablo dice en Gálatas 1, capítulo del 6 al 9 dice, he aquí que estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado, estoy parafraseando el texto, del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Entonces, allí incluso trata como anatema a aquel que enseña un evangelio distinto. Y en la oportunidad en que estudiamos ese tema, nosotros hicimos la aclaración de que el evangelio es uno solo, no es que hayan muchos, sino que hay algunos que tuercen las escrituras y convierten lo que debiera ser un evangelio en muchos evangelios, porque además de la palabra de Dios pretenden combinarlo con enseñanzas de otro tipo. En este caso, lo estaban mezclando con la circuncisión, diciéndole a los Gálatas que además del bautismo debían circuncidarse y debían obedecer los mandamientos rigurosos de la ley. Entonces, estaban logrando su objetivo de convencer a los Gálatas de que Pablo estaba predicando un evangelio falso. Lo otro que podría estar pasando es que en esos tiempos, y esta también es una realidad,
se le daba más crédito a la palabra hablada que a la palabra escrita. Habían algunas excepciones, como los escritos de Moisés, que tenían los judíos de años, entonces daban crédito a que la ley efectivamente era la palabra de Dios. Y anteriormente, para que algo escrito pudiera tener autenticidad, debería estar impreso con el nombre de alguna autoridad. Existían anillos que servían para imprimir nombres y pictogramas. Entonces, esta era la manera de que podía valerse o podía darse por válido un documento, un decreto, porque en los escritos se cometían muchos errores y alguno podría escribir para echar alguna mentira o decir alguna mentira. Entonces, se le daba más claridad a, a la palabra hablada. Es por eso que Pablo, como estaba eh, pronunciándose a través de algo escrito, esta palabra fuerte le podría estar dando más peso a lo que él estaba diciendo. Y otra razón es que se necesitaba, muchas veces cuando se sustentaba algo por medio escrito, se necesitaba también un testigo vivo, porque decían ellos la palabra escrita está, pero no puede defenderse. Pero puede haber un testigo que puede certificar, un testigo vivo que puede certificar o desmentir eh, la palabra que alguien escribió. En este caso, Pablo toma por testigo nada más y nada menos que a Dios, el creador del universo, el que tiene autoridad para arruinar los planes humanos o para aprobarlos y ayudar a que los realice, el que tiene autoridad para lanzar, como dice en Mateo, autoridad para lanzar alma y cuerpo en el infierno. De tal manera que en caso de que Pablo estuviera mintiendo, se estaba metiendo en serios problemas. Ahora, la vida completa de Pablo, hasta ese momento, que no era un secreto para ellos, hablaba por sí sola. Pablo en sí no tenía necesidad de un juramento. Sin embargo, existen cosas que personas con su vista completa no alcanzan a ver, teniéndolas a milímetros de distancia de sus ojos, y que un invidente puede ver de lejos. Entonces, Pablo también lo hace de alguna manera para certificar, para darle peso a todo lo que estaba diciendo. Y estas personas no entendían a pesar de todo lo que habían visto. Recordemos que Pablo va a Damasco y camino a Damasco tiene un encuentro glorioso con el Señor, donde inmediatamente el apóstol cambia de parecer porque el apóstol hace una pregunta similar a la que hicieron los alrededor de 3,000 en Pentecostés. Él dice, Señor, ¿qué quieres que hagas? Y allá en Pentecostés se dice, varones, hermanos, ¿qué haremos?
Ya hemos descubierto el error, ya hemos descubierto que hemos fallado. Tal vez Pablo pensó en su mente, ya yo me he dado cuenta que te he estado persiguiendo a ti todo el tiempo. ¿Qué quieres que haga? Entonces, el Señor le da órdenes de que entre a Damasco y allí se le dará instrucciones. Ananías es el comisionado para estas instrucciones. Sin embargo, eh, podemos vislumbrar a través de las escrituras que tal vez Ananías se rehúsa a cumplir con esta misión porque conocía de el renombre de Pablo en materia de persecución a las iglesias. Sin embargo, es bautizado e inmediatamente, eso es lo que vemos, comienza a predicar el evangelio. Imagínese, fue a matar cristianos y ahora termina o a capturarlos para encarcelarlos y termina siendo uno de ellos, predicando a favor de la iglesia, predicando a favor de Cristo, siendo testigo de él. Entonces, al ver esto, al ver la predicación y con el denuedo que predicaba, ahora lo ven como una amenaza, después que era uno de los de ellos, uno que pertenecía a su élite, ahora lo ven como una amenaza y los hermanos entonces tienen que sacarlo por el muro en una canasta. Esto me hace acordar a los espías en el libro de Josué, que desde mi punto de vista personal es algo que yo pienso. mm, los espías allá en el libro de Josué en realidad no eran, iban a cumplir específicamente esta función. Dios no necesita de espías. Dios tenía la autoridad de guiar al pueblo por donde él quisiera. Esos hombres hicieron las veces de unos evangelistas ante una mujer que solo necesitaba que se le hablara de Dios para poder obedecer y tener tal vez una conducta mejor que muchos de los israelitas que no creían en Dios. Esta mujer eh, mostró su fe al ver que le enseñaron o le mostraron todo lo que Dios iba a hacer y lo que Dios es capaz de hacer. Y ella creyó porque ya hace tiempo venía escuchando. Y de hecho Jesús le dijo a, a los mismos judíos, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. A veces la persona se jacta de que tiene años de ser cristianos, de que es invitado a miles de conferencias, de que desarrolla talleres matrimoniales, de que ha bautizado a tanto. Se jacta de muchas cosas. Sin embargo, su comportamiento, cuando nadie lo ve, deja mucho que pensar. Entonces, por eso el mismo Jesús le dijo a los judíos, a raíz de su conducta reprochable, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo sale de Damasco, luego va a Jerusalén y en Jerusalén empieza a predicar. Ahora, en relación a lo que decía anteriormente, hacer estas cosas no es malo. Lo malo es cuidar nuestra imagen y no cuidar nuestra integridad.
tener en cuenta que Dios nos está viendo, sea cualquier cosa que hagamos. Ese es el gran detalle. Que no se vaya a pensar que estoy en contra de estas actividades porque no es así. De hecho, he sido invitado a muchas de ellas. Ahora, el apóstol Pablo llega a Jerusalén y contrario a lo que nos pasa a muchos de nosotros, que ya sea en el aeropuerto o sea en el terminal, tenemos un hermano esperándonos que nos lleva a casa, nos da comida, nos prepara cama con un excelente colchón y recibimos un trato excelente mientras estamos cumpliendo con el ministerio. Sin embargo, eh, en este sentido, Pablo no recibió eso, por el contrario, huían de él porque no creían que hubiese dado ese giro de 360 grados, ese cambio tan drástico como el de convertirse al Señor y empezar a predicar a su favor. Sin embargo, Pablo permanece en Jerusalén. En su primer viaje a Jerusalén, después de bautizado, permanece 15 días con Pedro. Dice que disputaba, dice la palabra, disputaba con los judíos de habla griega y allí se ve a Pablo como una persona altamente instruida y utilizado al servicio de Dios. Era conocedor de la ley de Moisés, era conocedor de algo que aunque no era bíblico, no era la palabra de Dios, tenía mucha importancia en el pueblo judío y era la tradición de los ancianos. Además de esto, Pablo es conocedor de la cultura griega. Él habla de uno de los poetas en Hechos 17 y en Tito habla de uno de sus profetas. Entonces vemos a una persona ampliamente conocedora de estas culturas y desde cualquier óptica de las ya mencionadas, él podía tomar esas ópticas o perspectivas como punto de partida para poder predicar el Evangelio. Y bajo este orden de ideas, ninguno de sus contradictores podía manifestar argumentos suficientes para poder contrarrestar la veracidad del Evangelio. Entonces, este hombre, que antes fue muy útil a la ley de Moisés, a la tradición de los ancianos, a la secta de los fariseos, ahora representaba una amenaza para ellos. Y entonces los judíos de habla griega acuerdan matarle, por lo cual también es sacado de ahí, es llevado a Cesarea y luego es llevado a Tarso, si no estoy mal, después fue a Arabia y regresa a Tarso, donde luego Bernabé lo, lo va a buscar para cumplir con el ministerio. Sin embargo, yo creo y estoy seguro de esta situación que no se trata de, de la iglesia en sí en este preciso momento. Antes tal vez sí perseguían a la iglesia, pero en este preciso momento la persecución no es contra la iglesia. La manzana de la discordia, como dice algún dicho, o tal vez el foco de atención era Pablo, porque estaba representando una amenaza para la secta de los fariseos, porque antes era de ellos, pero gracias a una experiencia de Jesús, ahora dice que la verdad no está.
en la secta de los fariseos. Ya la ley de Moisés no es suficiente para la salvación, sino que hay que escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, es como, eh, es una persona a la que le van a creer mucho porque dicen, él lo vivió, él lo experimentó, él antes era de allá, pero ya comprobó que no era así. Y por el renombre que tenía, pues había una alta probabilidad de que tuviera gran credibilidad y entonces los fariseos se iban a ver debilitados. Entonces no era la iglesia en sí. Y de hecho, cuando tú ves a alguien que antes fue gordo y luego lo ves delgado a la línea gracias a un remedio que tomó, tú le crees, porque no es la modelo 90, 60, 90 que te lo está promocionando, porque es que ella tiene años de trabajo, ella viene cuidándose y que ella promocione ese remedio pues nadie puede dar fe de que en realidad es bueno porque a ella le están pagando gracias a su figura para que promocione el remedio. Pero cuando lo promociona alguien que antes tuvo una gran obesidad y gracias al remedio es delgado, pues le pueden creer. Algo similar para darnos a entender un poco ocurría con Pablo. Y fíjese que después de de que Pablo fue llevado de Jerusalén, eh, ya el foco de atención no estaba, y entonces dice la misma palabra que la iglesia gozaba de mucha paz y que crecía en el Espíritu Santo, porque ya la manzana de la discordia había desaparecido. Entonces, con Pablo padeciendo persecuciones, el Espíritu Santo manifestándose en él con denuedo. Necesitaba tal vez esta gente más prueba para poder creer que el evangelio que Pablo había recibido, el que enseñaba, era verdadero y que provenía directamente del Señor Jesucristo. Pienso que no. Lo que pasa es que a muchas personas se les puede decir la verdad de muchas maneras, con cualquier cantidad de prueba suficiente, que si tiene el corazón endurecido, no va a creer y va a seguir andando por un camino torcido. Es todo por el momento y que Dios nos continúe bendiciendo.